Vamos a hacer aquí una breve orden del día. Tenemos primero repasar dónde nace o cuándo nace esta doctrina. Después también si es bíblico hablar de bendición y maldición de forma general. ¿Qué postula o qué defiende dicha doctrina, la de maldiciones generacionales? ¿Qué base bíblica tiene? Porque evidentemente si la consideramos una doctrina postulada por alguien o por un grupo de personas es porque se supone que defienden bíblicamente dicha doctrina. Luego vamos a profundizar en estos textos que ellos utilizan para ver si realmente lo que dicen estos textos es lo que ellos afirman. Luego una refutación bíblica y teológica de esta doctrina, de por qué consideramos bíblicamente que no se ajusta a la verdad bíblica general. Y por último, un breve resumen o corolario para que repasemos ciertos conceptos. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando se nos plantea una enseñanza, incluso cuando el pastor se la plantea a usted y usted escucha algo, o ve un vídeo en YouTube o escucha a alguien referente a algún tema, es saber cuándo se inició o se dijo dicha cosa por primera vez. Es decir, ¿cuándo se inició una doctrina? ¿Cuándo se planteó por primera vez? Recuerden que tenemos 2000 años de la historia de la Iglesia, desde los apóstoles hasta hoy. Y eso implica, por lo tanto, muchos años y décadas para que la gente diga una cosa u otra, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una doctrina que yo le diga a usted ahora y nunca nadie le haya dicho jamás, que algo que se haya planteado por parte de los apóstoles o de los padres de la Iglesia desde hace 2000 años. No es lo mismo. Tendríamos que tener en cuenta esta diferencia. Ahora, ¿cómo debemos afrontar una doctrina cuando la escuchamos? Debemos ser como los de Berea. ¿Qué hicieron los de Berea cuando escucharon a Pablo? Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchas veces escuchamos algo sobre las Escrituras, nos gusta lo que escuchamos, nos parece interesante y como la persona que lo expuso fue capaz de convencernos, incluso parecía tratar algún tema bíblico o un texto bíblico, decimos, bueno, debe ser cierto, en lugar de hacer como los de Berea. Si al apóstol Pablo, que podemos decir que es uno de los predicadores más eficaces y más fieles a la palabra, los de Berea le revisaron lo que decía, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los demás? ¿Ir a dónde? Ser como los de... Se lo diga al pastor, se lo diga a Pepito. ¿Por qué? Porque yo puedo ser persuasivo. Yo le puedo decir 3 textos y usted le casa bien y le gusta lo que digo y parezco convincente. Hay gente muy convincente hoy en día en el mundo cristiano. No significa que sean bíblicos. Ser convincente o persuasivo no significa ser bíblico. Ahora, el apóstol Pablo estaba encantado con que los de Berea revisasen lo que él decía porque él sabía que lo que decía era palabra de Dios. Ninguna persona que dice o predica la palabra de Dios tiene problema con que usted lo revise en la palabra de Dios. Bien, entendiendo esto, debemos entender además que la verdad de Dios y el Evangelio no se trata de que a mí me suene bien o a mí me guste o es lo que me hayan enseñado, sino qué es lo que dice la palabra de Dios de forma clara. Por eso les pido y les ruego que en esta noche, sabiendo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca de esta doctrina, tengan la mente abierta a la palabra de Dios, para que ustedes puedan profundizar y sacar sus propias conclusiones. De hecho, mi intención esta noche no es persuadirlo de nada, sino que usted mismo, a la luz de las Escrituras, lo revise y lo medite en Dios. Ahora, ¿cuándo surge, esta es la pregunta, la doctrina de las maldiciones generacionales? ¿Cuándo surge en la historia de la Iglesia dicha doctrina de maldiciones generacionales incluso vigentes en creyentes, que es lo que vamos a tratar esta noche? Bueno, lo primero que tengo que decir es que en 2000 años de la historia de la Iglesia solo se ha mencionado dicha doctrina en los últimos 30 o 40. De 2000 años, ¿vale? Solo en los últimos 30 o 40 años se ha mencionado dicha cosa. Si lo comparamos, por ejemplo, con otra doctrina, la de la Trinidad, ¿vale? La doctrina de la Trinidad, un Dios trino, tenemos que entender que la doctrina de la Trinidad, ya en el siglo II y siglo III, los primeros padres de la Iglesia, Tertuliano y Orígenes, comenzaron a hablar de un Dios trino. Ya estaban las Escrituras, pero comenzaron a postularlo. Y llegamos al siglo IV, Concilio de Nicea y Concilio de Constantinopla, y allí se origina de forma oficial la doctrina de la Trinidad, el Dios trino.
tenemos, por lo tanto, 1600 años de una doctrina a lo largo del tiempo, firme y clara en la Iglesia. No es lo mismo que una doctrina más pequeña, ¿no? O una doctrina más reciente. Ahora, como les digo, en el caso de esta doctrina de las maldiciones generacionales, ni los apóstoles, ni los padres de la Iglesia, ni los reformadores, ni los ministerios que impulsaron el primer y segundo gran despertar jamás mencionaron tal realidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque ¿cómo sobrevivieron estos creyentes durante 1960 años sin renunciar y ser liberados de sus maldiciones generacionales? Porque la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, si un creyente de hoy en día supuestamente no puede sobrellevar su fe porque está atado o anclado a una maldición generacional, ¿cómo es posible que durante 1960 años todos los creyentes sí lo hiciesen? Parece un poco extraño, ¿no? Bueno, de hecho, la primera cultura o religión que habla acerca de maldiciones generacionales es la hinduista, con el karma y la sucesión de chakras y demás asuntos. La doctrina de las maldiciones generacionales nació en el movimiento carismático neopentecostal de la tercera ola, que es muy popular en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Ahora, no sería suficiente con decirle esto para que usted descarte la doctrina. Yo le doy la información y usted saca conclusiones, pero podría ocurrir que aunque no nos gustara el emisor de una doctrina, no nos guste el movimiento o lo descartemos como de Dios, puedan acertar diciendo algo, puedan decir algo que es bíblico. No es suficiente argumento decir simplemente que tiene poca historia o poca base. Simplemente es un argumento. Ahora, ¿es bíblico hablar de bendición o maldición? Sabemos evidentemente que es bíblico que Dios bendice y Dios maldice. No podríamos negar esto bíblicamente. Ahora, es un término muy común, casi 500 veces aparece bendición en la palabra bendición en la Biblia, y casi 300 maldición. Por lo tanto, no podemos negar que bendición y maldición es un término bíblico que se utiliza principalmente que Dios bendice y Dios maldice. Lo que nunca aparece como término es maldición generacional. El término como tal no aparece. Ahora, textos que acreditan evidentemente que Dios bendice y maldice. Bueno, nada más comenzar en Génesis, ¿qué hizo Dios con la serpiente? Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 12:3, un poco después, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa a Abraham que se cumple en Cristo, evidentemente. Bien, recordemos que bendecir es decir bien, maldecir es decir mal como concepto básico. Más ejemplos, Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Recuerdan a Balaam? Ese profeta que le estaban pagando para maldecir al pueblo, pero Dios no lo permitió. Este es el texto bíblico. ¿Y qué decir del capítulo 28 de Deuteronomio, que literalmente son bendiciones de Dios y maldiciones de su pueblo si obedecen o desobedecen? Dedica 14 versículos a la bendición de Dios si el pueblo de Dios obedece y 53 versículos a la maldición de Dios si el pueblo desobedece. Por lo tanto, no podemos negar bendición o maldición bíblicamente. El asunto aquí es si hay maldiciones generacionales, que es el tema a tratar en esta noche. Bien, ¿qué postula o qué dice la doctrina de las maldiciones generacionales? Yo he cogido varias definiciones y se las voy a leer tal cual. Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados, desdichas y eventos terribles que heredamos y vivimos como herencia de los pecados de nuestros padres o ancestros y maldiciones familiares vigentes en la familia. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual o que estamos sufriendo efectos de un pecado que nuestros antepasados, como una herencia proveniente de nuestros padres, nos han dado. ¿Sí?
O que yo estoy practicando un pecado que he heredado que mis padres practicaban, o que yo estoy heredando la consecuencia de un pecado que mis antepasados o padres practicaban. ¿Se entendió? Bien. Estas consecuencias también pueden llegar a formar adicciones y diversas enfermedades en la persona. Esto suele motivar a los creyentes a hacer una evaluación retrospectiva e investigar los pecados de sus antepasados. Enseñan que puede que esa sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso persista en sus vidas. Si yo estoy en una práctica de pecado continuo en mi vida, el problema es que yo esto lo he heredado probablemente de mis padres o de un antepasado. También se enseña que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras pueden ser expresiones de una maldición generacional. Es decir, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de otra persona, de un antepasado. Si ese es el caso, el creyente entonces no podrá librarse de esta condición a menos que se practique una liberación para romper con dicha maldición. ¿Sí? ¿Les suena? ¿No? Creo que sí, porque es la base de esta doctrina. Otra definición más. La idea central de esta enseñanza es que mucha gente, aunque sea creyente en Cristo, lleva maldiciones como consecuencia de los pecados de sus padres, abuelos, bisabuelos, etc. Supuestamente tales maldiciones a uno lo predisponen e impulsan a cometer los mismos pecados que sus padres. No importa si la persona haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador o no, las maldiciones siguen vigentes y activas hasta que tal persona haya pasado por un rito de rompimiento de maldiciones especial. Algunos hasta practican una suerte de exorcismo de demonios al dedicar un bebé al Señor. Por ejemplo, un bebé nace y vamos a romper las maldiciones que ya tiene, para evitarle problemas en el futuro. Con esta base, en poco tiempo, esta doctrina ha incluido todo tipo de derivas. Espíritus familiares. Lo que se transmite no solo es el pecado familiar, sino un espíritu demonio de pecado familiar, que no es lo mismo. El creyente debe indagar en sus antepasados para detectar en su árbol genealógico dónde comenzó a operar dicho espíritu o pecado que gobierna la familia. Ahora, puesto que ahora es creyente, deberá pedir perdón a Dios por los pecados de sus ancestros, como si fuesen suyos, para así cortar con esta maldición generacional. Para este punto incluso hay como varios pasos. Neil Anderson, uno de los defensores de esta doctrina, da 3 pasos. Primer paso. ¿Qué tengo que decir y repetir y declarar y confesar? Primero, como hijo de Dios, aquí y ahora rechazo y me deshago de todos los pecados de mis antepasados. Segundo, cancelo toda actividad demoníaca que me ha sido pasada por mis ancestros. Tercero, mando que todo espíritu familiar que está dentro de mí o alrededor mío, que se vaya al abismo y que se quede ahí hasta el día del juicio. Este es el protocolo estándar acerca de cómo actuar en estos casos. Hay un ejemplo muy conocido de este tipo de defensores de esta doctrina que hablan de la familia Kennedy, los Kennedy. Bueno, esto también hablan hasta los seculares, ¿no? La maldición de la familia Kennedy. Y argumentan que es un claro ejemplo de maldición generacional y familiar. Dicen, John F. Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963. Su hermano Robert también fue asesinado. David Kennedy murió de una sobredosis de drogas. Este era de la tercera generación, de los nietos. John F. Kennedy Jr., el hijo de Kennedy, murió de un accidente de avión el 17 de julio de 1999. Todas las revistas y los periódicos hablaban de maldición de los Kennedy. Ahora mismo, Edward Kennedy tiene cáncer. ¿Qué probabilidad hay de que 2 hermanos sean asesinados, no? Parece un patrón, parece evidentemente una maldición generacional. Bueno, la misma probabilidad de que 2 hermanos sean asesinados en una misma familia es la misma probabilidad de que uno sea el presidente de los Estados Unidos y el otro el fiscal general. Porque John F. Kennedy fue el presidente de los Estados Unidos y su hermano Robert fue el fiscal general. Y si recuerdan además, en los Estados Unidos no solamente se vota a los presidentes, también se les dispara. Y tenemos un caso reciente, ¿sí? Por lo tanto, es poco probable ambas cosas, que mueran los 2 de asesinato y que uno sea el fiscal general y el otro el presidente. Si a esto sumamos que el hijo de Kennedy, el que murió en la avioneta, la pilotaba él y no sabía pilotar avionetas y se estrelló contra el Océano Atlántico, bueno, es una tragedia por negligencia. Si a esto sumamos que una familia multimillonaria, uno de los hijos sale con adicción a la droga, puede ocurrir, ¿no? Y que a alguien le detecten cáncer en una familia, puede ocurrir, ¿verdad? Lo que quiero decir es que trazar hacia una familia una maldición generacional o patrón espiritual por tragedias que ocurren, me parece extravagante. Si a esto sumamos que Dios siempre advierte en su palabra que es soberano
y que Dios determina todo lo que acontece al ser humano aquí en la tierra y después por la eternidad, no debería sorprendernos que estas cosas pasen. Como dice Juan Calvino, el sol brilla todos los días porque Dios lo determina y que se te caiga una rama en la cabeza también. Todo lo que pasa a todo ser humano aquí y en la eternidad es por la providencia y soberanía de Dios. Cuando tenemos esto en las Escrituras, tenemos menos líos con estos asuntos. Ahora, claro, como le digo, también Dios, por cierto, trae juicio a las personas, a la tierra, a países y naciones. En las Escrituras también está. Puede haber un juicio particular de Dios. No digo que sea contra los Kennedy, pero esto es bíblico. Esto sí es bíblico. Bien. Ahora, ¿qué base bíblica tenemos entonces para las maldiciones generacionales? ¿Por qué o cómo se postula esta doctrina bíblicamente? Le voy a citar los 4 textos, porque son 4. Algunos siempre hablan del mismo, o incluso aquellos que rebaten esta doctrina se enfocan en 2. Hay 4 claros, al menos para ellos, bíblicamente. Primero, y después dirán, ¿cómo vas a salir de esta, David? Porque parece. Bueno, vamos a verlo. Primer texto, Éxodo 20, del 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Éxodo 34, del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Le van sonando los textos, ¿verdad? Bien. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los 3º y hasta los 4º. Cuarto texto, Deuteronomio 5:9, que es el paralelo del primero que hemos leído de Éxodo 20. No te inclinarás a ellos ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 4 textos idénticos en su contenido prácticamente, y todos dicen que visito la maldad de los padres en los hijos a la 3ª y 4ª generación. Esta es la base, los textos sede para la maldición generacional. Visito la maldad de los padres en los hijos en la 3ª y 4ª generación. Bien, ahora, evidentemente, vamos a revisar los textos bíblicos en su contexto y qué está diciendo y qué no está diciendo el texto. La primera pregunta que yo hago en todos los textos que hemos leído: ¿dónde están los creyentes en estos textos? Porque si la maldición generacional también es para creyentes, gente redimida y lavada por la sangre de Jesucristo, ¿dónde están los creyentes en los 4 textos? Yo no encuentro en ningún caso a ningún solo creyente que se describa dentro de estos textos. En Éxodo 20, de 4 al 5, el primer texto, dice, sigue en el 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Este es el segundo gran mandamiento. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, aquí hay sí un patrón evidente. Esta supuesta maldición en ningún caso debería afectar a un ¿quién? A un creyente o hijo de Dios. Porque todo creyente hijo de Dios sabe perfectamente lo que dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y 1 de Juan 3, 23 a 24, y este es su mandamiento, el de Cristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos a unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y todo 1 de Juan le puede dar perfectamente la claridad acerca de que un hijo de Dios no practica el pecado, y si dice que es hijo de Dios y practica el pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él, y podría seguir con toda 1 de Juan. Ahora, no tendría tiempo de tomar los diferentes salmos o versículos del Pentateuco para demostrar que los que le aman guardan sus mandamientos y los que le aborrecen son los no justificados y los que no aman a Dios. Que un creyente que ama a Dios y es justificado, ese está en el propósito de la voluntad de Dios, y el no creyente en todo caso es aquel que está lejos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, sería bastante curioso extender esta maldición generacional a creyentes, porque realmente lo que se hace es a creyentes. La liberación se hace a creyentes, no a impíos. Entonces, es curioso en todo caso. Ahora, también es importante entender, lo primero que tenemos que entender es que todos los textos nos hablan acerca de la idolatría. Los 4 hablan de idolatría. Vamos al segundo ejemplo, Éxodo 34, de 5 al 7. Dios manda al pueblo que no hagan ídolos. Recordemos que el primer texto, Éxodo 20, son los 10 mandamientos, el decálogo. Éxodo 34, de 5 al 7, el segundo texto que ellos toman, es precisamente en un contexto, capítulo 32, que el pueblo de Israel se ha hecho el becerro de oro, hombre. Que Aarón ha hecho un becerro diciendo que es Jehová. Y el contexto es la idolatría del pueblo, nada más que Moisés se ha ido al monte a recibir la voz de Dios y la ley de Dios. Y cuando Moisés desciende, ¿qué tienen allí Aarón y el pueblo? Un becerro de oro. Eso está en el capítulo 32. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Imputación personal al pecado. ¿Se dan cuenta? No hay transferencia. Al que pecare, ese morirá. Bien, no sus hijos ni sus nietos, no sus padres. Responsabilidad individual. Ahora, eso en el capítulo 32. En el 33, Dios manda al pueblo que vaya a conquistar a los enemigos de la tierra de Canaán, y que su presencia les acompañará para tener la victoria. Y la presencia de Jehová se manifiesta en nube en medio del tabernáculo, demostrando que Dios está con su pueblo. Ahora llegamos al capítulo 34 y Dios renueva su pacto a Israel, recordándole que son unos tercos idólatras y recordándoles el decálogo, el mismo texto, el mismo principio de Éxodo 20. Ahora, después de leer Éxodo 34, 5 al 7, vamos a ver cómo este asunto se asocia a la idolatría una vez más. Dice Dios: guarda lo que yo te mando hoy. El siguiente. He aquí, yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean, ¿qué? Tropezadero en medio de ti. ¿Y por qué pueden ser tropiezo? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Otra vez más se relaciona la idolatría. Que el problema es un pecado de idolatría, que es lo que Dios visita en tercera y cuarta generación. Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero se está asociando directamente un pecado de idolatría del pueblo de Israel o del pueblo de Dios contra Dios. Y eso es lo que Dios condena en el segundo mandamiento y lo que sigue condenando en Éxodo 34. Ahora una vez más, Números 14, 18, el tercer ejemplo que hemos tomado, se habla de la rebelión de Israel. Este es el pasaje donde los espías vienen a dar un informe, 2 favorables, 10 dicen que es imposible conquistar la tierra. ¿Y qué hace el pueblo? ¡No volvemos a Egipto! Empiezan a rebelarse contra Dios y contra la voluntad de Dios y no quieren ir a la tierra de Canaán. Y Dios trae juicio. Dice Números 14, 20 al 23, el juicio de Dios al pueblo de Israel por su rebelión. Entonces Jehová dijo a Moisés: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es decir, no los he matado instantáneamente, no los he fulminado y hecho de ti otra nación, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá.
Y sabemos que el pecado de rebelión contra Dios es pecado de idolatría, porque precisamente Samuel se lo explica a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se dan cuenta? Dios juzga la rebelión del pueblo y obstinación como idolatría. Ahora, es muy interesante, porque sabemos que Dios es misericordioso y justo en sus juicios. Porque si la maldad de los padres visitara a la tercera y cuarta generación, ¿cómo es posible que los hijos de estos rebeldes sí conquistaran la tierra? ¿Se dan cuenta? Si Dios cumpliese con esa supuesta maldición generacional, habrían pasado 4 generaciones para que la quinta conquistara la tierra. Pero sabemos que no fue así. Que inmediatamente después, la siguiente generación conquista Canaán con Josué. Y que el propio Josué y Caleb, que están exculpados de dicha rebelión, también entran en la tierra. Por lo tanto, no tiene sentido hacer esta conjetura de maldición generacional. No hay principio bíblico que atesore o que atestigue semejante cosa. Y Deuteronomio 5:9 no lo cito porque es el paralelo de Éxodo 20, que es el decálogo otra vez. Los 4 textos relacionados con el pecado de idolatría, los 4 textos hablando acerca de cómo Dios evalúa la rebelión e idolatría del pueblo de Dios. Segunda pregunta. ¿Dónde está en los 4 textos la palabra maldición? ¿Han notado que no está? ¿Se han dado cuenta? ¿La han leído alguna vez? No aparece la palabra maldición en los 4 textos. La palabra utilizada en hebreo para maldición habitualmente es kalal, también merá y hay otras variantes. Sin embargo, en ninguno de los textos aparece la palabra maldición. Literalmente no está. La palabra que se utiliza es pakat, que significa visitar, o se traduce como visitar la maldad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que pone y visitará la maldad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación? Siempre dice visitará, no dice que maldecirá. ¿Se dan cuenta? Nunca dice maldecirá. Bien. La palabra pakat se puede utilizar para castigar, ¿sí? Pero principalmente se traduce como visitar, estar pendiente, observar. De hecho, tenemos ejemplos bíblicos como el Salmo 65:9. Visitas la tierra, pakat, y la riegas. En gran manera la enriqueces. No diríamos que la está maldiciendo, ¿verdad? No. Salmos 8:4. Digo que es el hombre para que tengas en él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, pakat. La palabra hebrea utilizada, como les digo, es pakat. Que tengas en cuenta, que estés pendiente, que estés atento. Bueno, algunos argumentarían aquí, David, esto es trampa. Porque sabemos que la palabra Trinidad no aparece en ningún texto de la Biblia y constantemente hablamos de la Trinidad, ¿verdad? Y es una verdad que está en la Biblia, aunque no aparezca la palabra. Es cierto. Le he dicho muchas veces que la palabra Trinidad o Providencia, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero sí tenemos la Trinidad en toda la Escritura y la providencia de Dios. Claro, cuando utilizamos un término teológico, una palabra que no aparece en la Biblia, para hablar de una verdad de la Biblia, puede ocurrir y nunca la vas a encontrar. Lo que no tiene sentido es que la palabra maldición, que aparece 282 veces en la Biblia, y que ellos toman literalmente como maldición, en el texto de la maldición generacional no aparezca. Es como si le digo, mire, vamos a hablar de la Trinidad, le doy un versículo y allí no encuentra ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y usted me habla de una maldición generacional, pero no está la maldición por ningún lado. ¿Se dan cuenta del problema? Entonces, este argumento, evidentemente, se empieza a complicar cada vez más. La conclusión más evidente, más bíblica, a lo que estamos hablando acerca de lo que Dios está tratando a su pueblo, es que Dios está advirtiendo de cómo la idolatría y la rebelión tienen consecuencias e influencia en los hijos y en los nietos y bisnietos de las familias. Porque evidentemente si un niño de Israel nació en un hogar con Baal allí adorándose, ¿qué creen que hará ese chico cuando crezca? ¿Adorar a quién? A Baal. Y esto sabemos que es así porque todos los pueblos de toda la historia siempre han preservado su cultura y religión hasta que otro pueblo los ha conquistado y les ha cambiado la cultura. Porque si usted nace en un hogar cristiano, el potencial de que ese niño conozca de Dios, aunque sea religiosamente, es altísimo. Del mismo modo que si ese niño sí va los domingos al sacerdote, pero entre semana adora a Baal, es un idólatra potencialmente. Y lo que está diciendo Dios es la consecuencia e influencia que tiene precisamente la idolatría en un hogar.
y cómo eso va persiguiendo a dicho hogar hasta que eso se rompe por una persona que cambia evidentemente y sigue la voluntad de Dios. ¿Se entienden los textos? Creo que sí, ¿verdad? Ahora, con todo, fíjese cómo es Dios, porque aún dice que sí, la idolatría puede afectar hasta tercera y cuarta generación, pero que los redimidos, la verdad de Dios hasta 1000 generaciones perseverará. ¿Se dan cuenta? Que Dios es mucho más bueno y mucho más grande. Ahora, textos que niegan dicha doctrina. Le he puesto 3, podría ponerle muchos. Deuteronomio 24:16. El mismo libro, Deuteronomio, el mismo que hemos citado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Segunda de Reyes 14:6. Este principio de Deuteronomio se hizo doctrina en el Antiguo Testamento. Dice Segunda de Reyes 14:6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Es decir, que cuando tenía enfrente a su enemigo, lo que hace es no hacer lo mismo, porque Dios había ordenado que cada persona debía serle imputada su propio ¿qué? Pecado. Proverbios 26:2, este texto es maravilloso. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir, por lo tanto, que Dios, si trae maldición a una persona, a una familia, o a un país, o a una nación, es por alguna causa, no por la causa de otro, sino por una causa legítima contra esa persona, pueblo o nación. Nunca ha habido un principio bíblico de vincular o culpar la práctica de un pecado de una persona a otra. No existe simplemente. Ahora, con todo, se sigue complicando la doctrina, porque en los textos que hemos leído, ¿dónde están los espíritus y ataduras familiares? No se mencionan, ¿verdad? No hemos leído un texto que diga que esa maldición de Dios es por medio de un espíritu o atadura familiar o generacional. ¿Cómo es posible que se le diga a la persona que tiene que renunciar a una maldición generacional porque tiene una atadura o un espíritu demoníaco, cuando todos los textos acreditarían en todo caso que el que maldice es Dios, no un espíritu? Si cogiéramos el texto, aunque fuese mal, tendríamos que concluir que el que maldice es Dios y el que bendice es Dios, no un espíritu demonio. ¿Dónde está la evidencia bíblica de que dicha maldición de Dios es por medio de un espíritu o atadura generacional? Simplemente la asociación no aparece en las Escrituras. Ahora, con todo esto ya rumiado, vamos a refutación bíblica y teológica de dicha doctrina. ¿En qué puntos está errado y que genera confusión muchas veces y malestar en los creyentes? El primer punto que quiero mencionar: se confunde qué tipo de herencia heredamos los seres humanos. Se confunde heredar una condición de pecadores, desde Adán, con heredar pecados particulares. ¿Nota la diferencia? ¿Nota la diferencia? No es lo mismo que yo herede ser pecador, ¿sí?, que yo herede pecados particulares que ahora practico yo. No es lo mismo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara al respecto de que heredamos una naturaleza pecaminosa, desde Adán hasta el último hombre de la faz de la tierra. Todos nacemos pecadores y por eso pecamos. No pecamos y por eso somos pecadores. Como erró Pelagio cuando decía que nacíamos bien hasta que pecábamos. No, eso es un error bíblico y se consideró herejía. No, somos pecadores y por eso pecamos. Por eso el resultado es que pecamos. Ahora, fíjense, Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, se nos imputa evidentemente que todos nosotros nacemos en esta condición. Bueno, alguno diría, no,
Yo nací bueno. Malo es Satanás, yo soy bueno. Como decía Pelagio, nacemos buenos. Como decía Rousseau, el filósofo francés, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo ha hecho malo. Bueno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Podría seguir con más evidencias bíblicas, pero creo que es suficiente entender nuestra condición delante de Dios cuando nacemos. Somos pecadores y por eso pecamos. Ahora, de cada pecado cometido, de cada falta contra Dios, no será exculpada nuestra culpa por la influencia de un familiar, porque otro me trasladó un espíritu de no sé qué. No. Es una doctrina falsa y muy peligrosa proponer al creyente que está atado a pecados ancestrales, de los cuales él ahora comete, pero en el fondo, ¿sabes qué? Es que la culpa es de mi antepasado. ¿Te das cuenta? Es que en el fondo, esto es algo que me suena a psicología barata, déjeme que se lo diga. La culpa, como dice la canción, soy rebelde porque el mundo me hizo así. No. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Por lo tanto, quiere decir que al ser humano le es imputado su responsabilidad a cada uno de su propio pecado frente a Dios. Le pongo un ejemplo sencillo. Imagínese que alguien me convence hoy para ir a robar ahí al supermercado. A esa persona Dios le imputará el haberme influenciado para robar, sí. Pero a mí se me imputará el haber robado. No podría trasladarle la culpa ni a él, ni tampoco que mi padre fuese un ladrón. Yo tendré que responsabilizarme de mi propio acto y pecado delante de Dios. ¿Se entiende? Bien. Otro problema, confunden la influencia con la maldición. Este es el problema principal, yo creo, de esta doctrina. Nadie negaríamos la influencia que tienen unos padres en unos hijos. ¿Quién negaría esto? Y sobre todo en su época de crianza y de niñez. Creo que todos concluiremos que los padres son personas fundamentales en nuestra vida y tanto la presencia o ausencia de ellos afectan a un niño. Esto es obvio y evidente. La familia y los padres influencian a un niño en su cultura, en su forma de ver la vida, en su convivencia, en su forma de hablar, pensamiento, ideales, acercamiento a Dios o al pecado. Influencian evidentemente en primer grado. Es innegable que las personas que más influencian a un ser humano son sus padres. Nadie negaríamos esto. Ahora, la Biblia precisamente por eso nos advierte lo importante que es que unos padres instruyan a un hijo en los caminos del Señor. Tenemos ejemplo de Deuteronomio 6:6-9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que los padres, Dios les dice que deben iniciar la crianza en los caminos del Señor desde bien temprano. Otro texto conocido, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y un tercer texto, Éxodo 12, muy bonito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, los hijos se dan cuenta, dicen, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué estáis celebrando? Se refiere a la Pascua. ¿Qué estáis haciendo aquí en casa? ¿Qué es ese corderito, ese pan sin levadura? ¿Qué estáis haciendo? Los hijos se dan cuenta de lo que los padres están haciendo para Dios. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahora, si la Biblia nos advierte de que es fundamental en un hogar cristiano que sus padres instruyan a sus hijos en los caminos del Señor, ¿qué creen que pasará cuando unos padres que no conocen a Dios instruyen a sus hijos en otros caminos? ¿Qué creen que pasará? ¿Qué patrón van a reproducir de forma natural? Por influencia, no por maldición, pero sí por influencia. Evidentemente, es natural y obvio que los niños reproducirán todo tipo de pecados que han vivido como normales, válidos y buenos en la vida. Por eso, muchas veces se reproducen ciertos patrones de conducta y comportamiento, y sí de pecado, de padres a hijos, nietos, etc.
porque en un hogar la influencia es evidente y no negamos dicha influencia. Ahora, ¿por qué creen que muchos hijos de alcohólicos reproducen el pecado de alcoholismo? Por influencia, no por maldición. Si fuese por maldición de Dios, tenemos un problema, porque hay casos de hijos de alcohólicos que no son alcohólicos. Y si tan solo hay un caso, quiere decir que el patrón falla y que la maldición no es real, porque incluso entre no creyentes hay hijos de alcohólicos que odian el alcohol. Y que precisamente lo odian porque saben que el alcohol es terrible para la familia. ¿Se dan cuenta? Hay influencia, pero no siempre la influencia afecta igual a todos los muchachos. Dicen, por ejemplo, que 7 de cada 10 hijos son del mismo equipo de fútbol que su padre. 7 de cada 10. Hay 3 que no les gusta el fútbol o son de otro equipo. ¿Se dan cuenta? Influencia, pero no maldición. Ahora, como les digo, si creyéramos en maldiciones y bendiciones generacionales, hasta el grado de que pecamos por causa de ellas o nos salvamos por causa de ellas, ¿saben cuál es la conclusión bíblica? Entonces, que seríamos todos creyentes. ¿Saben por qué? Porque la maldad visita tercera y cuarta, pero la bendición hasta 1000. ¿Seríamos todos creyentes ya? Porque perdonaría mucho más la bendición que la maldición y ya seríamos todos creyentes. Evidentemente sabemos que no es así, ¿no? Bien. Entonces, no podemos concluir en dichas maldiciones generacionales, puesto que ni siquiera entre no creyentes se podría sacar un patrón claro de dichas maldiciones. Si Dios está diciendo que sí o sí maldecirá, como le digo, esa regla debería cumplirse siempre. Y por lo tanto, de 10 alcohólicos, 10 hijos alcohólicos. Y nietos alcohólicos y bisnietos alcohólicos. Pero no ocurre, ¿verdad que no? Bien. Como conclusión a este punto, todos heredamos desde Adán hasta el último ser humano de la faz de la tierra nuestra condición de pecadores y la paga del pecado es muerte. Los padres influencian a los hijos en gran medida, sobre todo en su etapa de niñez. Y cada persona será responsable de su propio pecado y también de hacer caer a otros e influenciarlos. Por eso, amigo, hermano, ser padre no es cualquier tontería, tampoco ser pastor. Si yo hago tropezar a uno de estos pequeños, Dios me lo va a imputar también, ¿eh? Si yo hago caso omiso, de omisión, lo veo, pero no digo nada. Me callo, ya se apañará. La influencia por comisión o omisión también será imputada. Ahora, eso no implica que la persona que pecó no será imputada de su propio pecado. Queda claro bíblicamente, me parece. Bien, otro problema de esta doctrina es no comprender la etapa de santificación del creyente. Aquí es donde tropezamos, evidentemente. El problema, me temo, de esta doctrina es que no se ha entendido bíblicamente qué significa la etapa de santificación de un hijo de Dios. O ya sea porque tropiezan en Romanos 7, con Pablo en Romanos, o porque creen que ser justificado es ser santo y perfecto en el momento que uno es justificado, o por no querer asumir su falta de vida piadosa y de santidad, es más fácil culpar al abuelo, al tío, al primo, al bisabuelo, que asumir que es mi propia responsabilidad delante de Dios. El creyente es llamado a vivir en santidad y ser apartado para Dios. 1 Pedro 1, 15 a 17, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, es decir, son hijos, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no puede ser más claro, Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo Pedro? Que incluso el creyente será evaluado cada uno por su propia vida y obras delante de Dios. Ahora, les recomiendo evidentemente aquí que vayan al seminario expositivo de 1 de Pedro, donde hablamos de las 3 etapas: justificación y adopción, santificación, glorificación. Les recomiendo que vaya y lo pueda ver, porque ahí explicamos en detalle las 3 etapas de un creyente, bíblicamente. El motivo por el que yo esté atado o anclado o practicando un pecado pasado, o que mi familia practicaba, o que yo practicaba antes de mi justificación en Cristo, solo tiene 2 opciones. Primera, que nunca he sido justificado, aunque yo crea que sí, y sigo esclavo del pecado que sigue enseñoreándose de mí. Segunda, que por algún motivo en mi santificación he bajado la guardia, he cedido a la tentación y no estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida. Siempre es una de esas 2.
Ahora, como siempre digo, la solución ¿dónde está? En la cruz, en la justificación. O porque nunca la ha vivido o porque nunca la ha entendido. Pero siempre tiene que volver a la justificación. Ya hay un ejemplo bíblico, además de este error doctrinal. Es que la Biblia, hermanos, como siempre, tiene todas las soluciones. El pueblo de Israel comenzó a entender que era posible pecar ellos y que la consecuencia se la llevasen sus hijos. Empezaron a creer esta idea, y esta idea es confrontada por Dios por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel 18, de 1 al 4, vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Había un refrán que decía: los padres comieron las uvas agrias, los padres pecaron, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Los hijos se están comiendo la maldición o el juicio de Dios por el pecado. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y sigue el texto desarrollándose con diferentes ejemplos y llegamos a los versículos 19 y 24 y Dios argumenta: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, fíjese la misericordia de Dios, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Otra vez más, gracia y misericordia de Dios. Otra vez más, incluso el impío, el que ya está mal, aún puede ser redimido, aún puede salvarse. Y sigue, versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo, ahora al revés, el que vive una vida conforme a la voluntad de Dios, se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La influencia generacional, digo influencia, no maldición, noten la diferencia, o familiar de pecado es truncada en cada generación en función de su disposición a Dios o de su rechazo a Dios. Es decir, puede usted venir de 1000 generaciones de pecadores terribles que si hoy confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo ha cambiado para usted, para la gloria de Dios. Ahora, puede usted venir de 1000 generaciones de creyentes que si usted se aleja de Dios, de sus caminos y no tiene en cuenta su consejo ni su palabra y niega a Jesucristo, todo también ha cambiado para usted. ¿Me ha entendido? Imputación personal. Jesús tuvo que responder ante semejante argumento cuando se estaba diciendo si un hombre era ciego por causa de su pecado o el de sus padres. ¿Qué dijo Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Soberanía, una vez más, soberanía de Dios. Quiero darles un ejemplo que ayer meditando dije, bueno, ¿qué ejemplo bíblico podríamos ver interesante, ¿no? Con respecto a esto de las maldiciones generacionales? ¿Recuerdan el libro de Ruth? Bueno, si leemos Ruth al comenzar diríamos, ¡uf! Maldición generacional. ¿Qué pasa en Ruth al comenzar? Vamos a leerlo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Se fue a los extranjeros. Esto ya es bastante particular en un judío. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos.
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también, ¿quién? Los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Maldición generacional. Maldición familiar. Mueren los hombres de la casa, ¿se dan cuenta? Las mujeres sobreviven a sus maridos y los 3 hombres muertos. Este sería el cuadro típico de patrón de maldición generacional o de maldición familiar. 2 generaciones de hombres muertos encima en el extranjero. Ahora, vamos a ver qué sigue ocurriendo en el texto bíblico. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. El agente de cambio en la familia. Ruth, la moabita, decide seguir a Noemí de regreso al pueblo de Dios. Y no solamente dice que vivirá con ella, sino que su Dios será el mismo que el de Noemí. Ahora, vamos a ver que la tragedia de la familia sigue vigente. Noemí ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Noemí está triste. Fíjense lo que dice. Y ella le respondía, cuando llega a Belén, dicen: Noemí, tú que te habías ido con tu marido y tus 2 hijos, ¿cómo te ha ido? Tú imagínate la respuesta de Noemí. No me llaméis Noemí, placentera, llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Se dan cuenta que Noemí no alude a una maldición generacional, sino a la soberanía de Dios contra ella en todo caso? ¿Se dan cuenta que no dice, sí, saben lo que pasa? Es que fuimos a Moab y no rompí la maldición generacional. Cuando vi morir a mi marido tenía que haber hecho algún tipo de exorcismo para quitarme el demonio familiar. No, ¿qué hizo? Asumió que Dios tenía un plan que ella no entendía. Y dijo, ¿saben qué? Yo no lo entiendo. Como Job, se llenó de cilicia y dijo, soy viuda. Viuda de marido, viuda de hijos. Soy amarga. Ahora, fíjense cómo es Dios para la gloria de Dios. Ruth la moabita. Termina el texto bíblico. Y las mujeres decían a Noemí, loado, glorificado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Cristo, cuya nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya la que le enseñaba e instruía. Este texto es conocido habitualmente como un texto del protoevangelio. Yo lo llamo el evangelio. Cuando vamos a algún texto del Antiguo Testamento que habla de la obra redentora de Cristo, decimos que es el evangelio en ciernes. Bueno, esto es el evangelio puro. Se resume de la siguiente manera. Todos somos la moabita desdichada. Todos somos Ruth. Se nos muere el esposo, una vida catastrófica lejos de la voluntad de Dios. Dios se acerca a nosotros, en este caso por medio del testimonio de Noemí. Sin futuro, sin herencia, fuimos redimidos por el pariente más cercano. En el caso de Moab, en el caso, de Ruth, Boz. En nuestro caso, Cristo. Boz es un tipo de Cristo. Nuestro lamento se convirtió en danza. ¿Dónde está en todo el texto de Ruth el evento donde Noemí y Ruth fueron a hacer un rompimiento de maldición generacional? ¿Quién fue el que rompió todo? El pariente más cercano. Cristo. Fue redimida por pura gracia. El pariente se hizo cargo. Rompió todo. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, otro argumento más. La ausencia, evidentemente, de esta práctica o doctrina en la primera iglesia, hermanos. ¿Dónde están? Miren, no puedo poner ni un texto en esta sección. Porque no existe. ¿Dónde está Pablo rompiendo maldiciones generacionales? ¿Y Jesucristo? ¿Y Pedro? ¿Y Juan? No hay ningún solo texto bíblico que acredite ningún evento particular de liberación de expulsar demonios generacionales ni familiares. Ni preencuentro, ni encuentro, ni posencuentro, ni oración, ni imposición de manos, nada. Ni encuentros en la segunda fase, nada.
No hay ningún precedente en las Escrituras que se hable de semejante práctica, ni costumbre, ni hábito o doctrina en la Iglesia de Jesucristo. Simplemente no existe. Como les digo, no está ni en los Evangelios, ni antes, ni en la primera Iglesia. No existe. Ahora, la más grave de todas, el punto clave para mí, por qué rechazo esta doctrina y por qué se lo planteo de esta manera. Porque en último término, como siempre ocurre con todas las doctrinas que no están en la Biblia, minimiza la obra de Jesucristo. Y por ahí no voy a pasar, evidentemente. No puedo tolerar una doctrina que lo que está haciendo es rebajar la obra de Cristo por un justificado. Como si su obra fuese incompleta, a medias, o necesitase una liberación particular. No lo permito. El problema principal de esta doctrina, como le digo, es minimizar la obra de redención perfecta de Jesucristo en la cruz. Siempre todos tropiezan en Cristo. Si las maldiciones generacionales son reales y están vigentes en un Hijo de Dios que ha entregado su vida a Jesucristo, simplemente le voy a leer unos cuantos textos bíblicos. Ni siquiera se los explico, solo se los leo. Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero sigue el texto. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y textos de la santificación de un creyente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué decir del capítulo de Efesios 2, los primeros 7 versículos? Este es un breve resumen. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, santificación, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y evidentemente cuando usted tenga dudas acerca de su fe en Jesucristo, de mi vida, de qué pasará conmigo, Dios me amará o no me amará, siempre vaya a Romanos 8. Siempre vaya a Romanos 8 y empiece en el 28 en adelante y leemos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes pueden amar a Dios? Sus hijos. Los que aman a Dios son sus hijos, ¿no?
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o maldición generacional, se lo añado yo, o maldición de un ancestro? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tendría que descuartizar mi Biblia para poder aceptar semejante doctrina, sinceramente se lo digo. Tendría que empezar a quitar textos fundamentales de las Escrituras, y no puedo, evidentemente no puedo. ¿Me va a decir usted, o quien sea, que Jesús es capaz de perdonar sus pecados, limpiar su maldad, de ser hecho maldición por mí y por usted, para salvarnos, pero que por algún motivo las maldiciones generacionales siguen vigentes en mí? ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué obra de Cristo es esa? ¿Desde cuándo la obra de Cristo no es suficiente y perfecta y completa para un redimido? ¿Desde cuándo? Curiosamente, esta gente dice que tiene mucha fe, y me parece una fe diminuta en Cristo. Porque los que tenemos fe en Cristo, creemos que Dios hace la obra perfecta y completa, para su gloria. Ahora, ¿por qué entonces esta doctrina ha tenido tanta aceptación en el pueblo evangélico? Sobre todo en los últimos tiempos, como digo, porque es una doctrina muy reciente. ¿Por qué nos suena? ¿Por qué incluso hemos escuchado alguna predicación y hemos dicho, pues la verdad que sí, mi madre hacía esto, yo también lo hago, ¿eh? ¿Será una maldición generacional? ¿Tendré que romper con algo? ¿Tendré que hacer alguna sesión en particular? ¿Por qué? ¿Por qué genera tanto interés particular? Insisto, en los últimos 30 años de la historia de la Iglesia. Porque en 1960 años anteriores nadie hablaba de esto, ¿eh? También se lo digo. Ahora, ¿por qué? Primero, porque nos gusta ser detectives. La curiosidad mató al gato. Nos encanta a todos los seres humanos, y en especial a los creyentes, tenemos complejo de detective. ¿Sabe usted eso? Que somos todos detective, inspector. Nos encanta indagar en cosas desconocidas, rehacer mi árbol genealógico, a ver qué encuentro por allí. Si encima veo una foto de un pariente cercano o antepasado y digo, se parece a mí físicamente, ¿habrá algún vínculo especial? ¿A qué se dedicaba? Pues a mí también me gusta la fruta. Bueno, a todo el mundo le gusta la fruta. Es decir, asociamos cosas, ¿verdad? Sí. Como le digo, la posibilidad que brinda esta doctrina es la de investigación del pasado. Y no solamente esto, sino que uno va indagando en qué relaciona con su pasado. Pasa exactamente lo mismo que con la cartografía espiritual. Se lo explico una vez. Andar buscando demonios territoriales y expulsando demonios de estatuas. Porque es interesante ver el pasado de una ciudad, el pecado que ocurrió allí secreto, a dónde mataron a no sé quién. Nos gustan estas cosas. Ahora, fíjese cómo dice en otro contexto Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, que no debemos entrar en estas divagaciones. Fíjense. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, importante siempre, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y con Tito igual. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, ya los primeros creyentes entraban en todo tipo de situaciones. Vamos a investigar por aquí, a ver la genealogía que haya, y esta ley de allá. Dice Pablo, ni pierdas el tiempo. Tito y Timoteo, ni pierdas el tiempo, estos son tonterías.
Segundo, ¿por qué esta doctrina genera cierto interés o aceptación? Bueno, evidentemente, por la exculpación. Porque siempre es un alivio a nosotros pecadores concluir que las cosas malas que nos pasan en la vida o incluso los propios pecados que hacemos nosotros, en el fondo, no son culpa nuestra, sino culpa de otro. Evidentemente esto alivia mucho la conciencia. Como le dije, este planteamiento es psicología humana barata. Sentarse en un lugar para decirle a otra persona lo mal que me va y que ella me diga que los malos son los demás conmigo, ¿verdad? ¿Nos suena de algo? No es así en las Escrituras. Fíjense, esto empieza desde que el ser humano es ser humano. Y le respondió, Génesis 3, 10 al 13, oí tu voz en el huerto, dijo Adán, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? La pregunta es clara, ¿verdad? ¿Y qué hace Adán? ¿Culpar a quién? A otro. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora sigue la investigación de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué hizo la mujer? La culpa a otro. La serpiente me engañó, yo comí. Y todos se quedan mirando a la serpiente y dice Satanás, bueno, es que yo soy Satanás. Evidentemente sí, la culpa es mía, es intencional que yo haya hecho este mal. ¿Se dan cuenta? La culpa siempre a todos. Menos asumir mi responsabilidad es mucho más amable pensar que otros tienen la culpa de mis propias maldades. Ahora, esto evidentemente sabemos que no es bíblico, como se lo he demostrado. Tercer punto, también, el ritualismo, el evento del rompimiento. Claro, evidentemente, si añadimos a todo este cóctel un ritual específico o momento especial, una serie de pautas y de pasos a decir, casi invocaciones o frases que decir, claro, y además no solamente que me libere yo, es que estoy liberando a la familia. Claro, hombre, esto es fantástico. Soy el libertador de la maldición de la familia. Sigo siendo yo el protagonista, ¿se dan cuenta, no? No solamente no soy el que peco, no, peco por culpa de los demás, pero encima los voy a liberar yo a todos. Hombre, esto es muy poético, pero muy poco bíblico. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, menos ritualismo y más obediencia. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Menos ritualismo, más vida piadosa. Como le digo, curiosidad, exculpación y misticismo o ritualismo es un cóctel que nos atrae con cierta seducción y, como le digo, una interpretación bíblica bastante floja. Ahora, todo lo que uno puede desear lo tiene en esta doctrina, menos la gloria de Dios, ¿verdad? Porque aquí Dios no se lleva la gloria, se la lleva usted, que rompe la maldición generacional, ¿se da cuenta? No es tan pecador como pensaba y encima se lleva la gloria y victoria de que ha liberado a la familia. Como le digo, suena bonito, parece interesante, pero no es bíblico ni cierto, es lo que le puedo decir. Como colorario o resumen a este punto final o cierre. Los 11 motivos por los cuales descarto esta doctrina como bíblica, y evidentemente no la enseñamos en la iglesia, y considero que usted debe revisar. Yo no vine a convencerle, yo vine a darle mis argumentos y que usted lo vea con la Biblia. Pero quiero ser claro y contundente, al igual que ellos son claros con su doctrina, porque ellos no paran de decirla. Bueno, yo digo lo que yo considero en la Biblia. Ahora, 11 motivos por los cuales no estoy de acuerdo con esta doctrina y la considero un error grave y encima que puede confundir a muchos para mal. Primero, no tiene base bíblica. La revisión de todos los textos planteados, que son 4, por los defensores de dicha doctrina, muestra la ausencia de la palabra maldición o maldición generacional. Ni siquiera existe la palabra en los textos. Segundo, la interpretación de dichos textos es errónea en base a su contexto, donde sí se habla de una influencia clara de la idolatría de los padres en sus hijos y generaciones futuras. Y como quedó demostrado en toda la historia del pueblo de Israel, que Dios tenía razón. Porque esa maldad de idolatría fue en el norte, en todas las generaciones, y en el sur constantemente se repetía. Tercero, los textos aportados en ningún caso incluyen a creyentes o hijos de Dios. Es que no aparecen por ningún lado. Por el contrario, se niega dicha influencia del pecado de otros en aquellos que aman a Dios.
Eso sí que queda claro en los textos bíblicos. Cuarto, se ignora la doctrina fundamental en las Escrituras de la imputación personal de Dios a cada ser humano por sus propios pecados. Y eso sí que está presente y de forma clara en toda la Biblia. Quinto, se confunde heredar nuestra condición de pecadores con heredar pecados particulares, como ya le expliqué. Sexto, se confunde influencia con maldición, como también le expliqué. Séptimo, se ignora o se desconoce la etapa de santificación del creyente. Octavo, tenemos precedentes bíblicos de dicho error doctrinal que el propio Dios corrige por medio del profeta Ezequiel y de Jesucristo. Noveno, esta doctrina no tiene base histórica ni en la iglesia primitiva, ni en la iglesia posterior, ni en ningún momento de la iglesia. De hecho, no tiene ningún tipo de arraigo hasta los últimos 30 o 40 años del Evangelio y, como le digo, nace en el momento de la tercera ola. Es decir, 1960 años de ausencia de creyentes que creían semejante cosa. Al menos me parece curioso. Décimo, en cierta medida lo que se propone en esta doctrina es que somos salvos por nuestras obras, porque se requiere un acto especial posterior a la justificación para ser libre plenamente. De alguna manera se está ayudando a Dios para que me salve, ¿no? Tengo que hacer algo yo, no es suficiente la obra de Cristo, tengo que aportar algo en un evento particular. Y 11, la más grave de todas, se minimiza y se niega la perfecta obra de Jesucristo en la cruz por el pecador para ser redimido, añadiendo actos o rituales de liberación posteriores a pecados particulares, proponiendo, por lo tanto, la insuficiencia de la obra de Cristo por el pecador. Y por ahí, evidentemente, no puedo pasar. Después de mi revisión completa de la doctrina es lo que le puedo decir. No es una doctrina que sí la he escuchado, he tenido que profundizar por causa de ustedes, y eso es bueno porque me ayuda a revisarla, pero revisando a sus predicadores, escritores y postuladores, le puedo decir que no tiene base bíblica, con toda la certeza del mundo. Ahora, como le digo, al igual que quizá en un momento de su vida usted lo escuchó y le pareció interesante, o incluso aún diría, no más convencido de todavía, yo no vengo aquí a convencerle, vengo a presentarle lo que yo creo a lo de las Escrituras. Haga como los de Berea, por favor. Lea los textos aportados y contrástelos. Porque, como le digo, no hay demasiada base bíblica en este asunto. Bien. ¿Dudas y preguntas? Estoy dispuesto. Olga, la primera, levantó la mano. ¿Tenemos el micro rápidamente? Estaba algo indispuesta, pero decidí venir porque este tema me interesaba mucho. Vengo de unas raíces cristianas por parte de una cuñada que me enloquecía porque mi familia, por parte de padres, es muy católica. Y me decía que tenía que ir a otra ciudad, le estoy hablando de 730 y pico de kilómetros, a buscar una virgen y a despactarla, y tenía que ir a partirla porque esa era una maldición generacional de idolatría, había prostitución, O sea, pero como yo me traslado hasta allá. Ahora me queda claro con lo que usted me enseñó, con lo que ha enseñado, de dónde viene todo esto. Porque le juro que me tenía, y me decía, es más, desde allá me decía, ahora, Olga, hay que romper esa maldición por todo el ritualismo. Pero yo tengo una duda. Yo me he escuchado un testimonio de un pastor muy reconocido, se llama Juan Carlos Arriga, que me llamaba la atención, y él decía rompiendo maldiciones generacionales. Contaba la historia de un pastor que nunca le había ido bien porque quería tener propiedades, pero siempre las propiedades estaban a nombre de otra persona, y él se basó en el texto bíblico aquí lo tengo, de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25 al 27. Entonces él decía que sí habían maldiciones generacionales, y que por mucho que en el texto bíblico, o algo así, más o menos, creo que decía él, que en 2 Corintios decía que el que está en Cristo, nueva criatura, sí habían esas maldiciones y que habían que romperlas y que había que enfrentarse a, resumiendo lo que decía el testimonio, de orar, enfrentarse a Satanás y darle la batalla y romper esos pactos, porque sí habían esas ataduras que de hecho también a él le pasó.
que hasta el sol de hoy él ya tiene las propiedades a su nombre porque había como una atadura. Entonces yo quisiera que me aclarara eso de Segunda de Reyes. El texto dice literalmente, gracias. es Eliseo a Naamán, recuerdan el texto de Naamán el leproso, que sale sano porque Dios en su providencia sana a este hombre sirio, y sin embargo Giezi es el que le pide la capa, lo engaña para llevarse algo, diciendo al profeta que no se lleve nada de Naamán. Y ahora dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Bien, como les he dicho, no niego las maldiciones o bendiciones de parte de Dios a personas. Negaría muchos textos de la Biblia. Yo no he negado esto. Ahora, le puedo confirmar bíblicamente que si alguno de los descendientes de Naamán deposita su confianza en Dios y deja de ser un hombre codicioso como Naamán, esa maldición se rompe en el nombre de Cristo. Por una cuestión de Giezi, perdón. ¿Por qué? Porque sí, como hemos dicho, la influencia de los padres en los hijos es evidente, también la codicia, pero se puede romper cualquier tipo de condición de pecador por el poder de Cristo. Si no, hermanos, tenemos un problema grave con nuestra fe. Ahora, es muy curioso, y déjenme que se lo diga, que la atadura que tenga ese hombre es un problema financiero. Con todo el cariño del mundo se lo digo, creo que Cristo murió mucho más que para darnos dinero, por favor. Ya basta con este asunto de que usted es pobre porque tiene una maldición generacional y usted lo rompe y ahora va a ser millonario como yo. No tiene sentido bíblico ni base. Es más, es que un creyente no busca dinero, no le importa el dinero, pero constantemente siempre acude al mismo patrón. Ahora es propietario. Puede ser propietario de 100 casas en la tierra y propietario de una casa en el infierno, me es indiferente. Lo que quiero decir es que no es relevante para acudir a la Biblia con este asunto. Lo que sí está claro es que Dios bendice y Dios maldice, sí, no lo niego. Y Dios trae juicio también. Y pasan cosas, sí. Lo que no podemos vincular es una maldición generacional que no impute responsabilidad a cada persona. Estoy convencido, y la Escritura lo acredita, de que cualquier persona, independientemente de su pasado, independientemente de su familia o de lo que haya vivido su familia, es una nueva criatura en Cristo. Y lo acreditan todos los textos de la Biblia. Todos y cada uno de ellos. Ahora, sí, el profeta le trae juicio de Dios a este hombre que es un corrupto y que encima desobedeció la voz de Dios. No niego esto. ¿Y se quedó leproso Giezi? Se quedó leproso. De hecho, no se le cita más en la Biblia. No sabemos lo que pasó. Ahora, ¿podríamos hacer un árbol genealógico desde Giezi hoy hasta el último leproso? Probablemente ya no, ¿verdad? Probablemente se haya roto dicha condena. Aparte lo dice Dios, dice, si el impío se arrepiente de toda su maldad, ¿no le perdonaré yo Dios? ¿Yo quiero mal del impío, dice Jehová? No. Si Jehová o Dios, evidentemente, quisiera el mal de los impíos, estaríamos todos perdidos, hermanos. ¿Se ha dado cuenta que somos todos impíos? Cuando nacemos, desde que nacemos. Si Dios quisiera traer solamente juicio y nunca gracia y misericordia, estaríamos todos condenados, hombre. Ahora, Cristo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es lo que le puedo decir. En ese asunto, como le digo, van a ejemplos personales, casi siempre es un ejemplo personal. A mí me pasó, ahora estoy mucho más feliz. A mí me pasó, ahora restauré mi matrimonio, ahora tengo mejores finanzas. Respeto cada uno de los ejemplos personales que pongan, pero si no es con las Escrituras, yo no hago doctrina de una experiencia personal. Puedo revisar una experiencia personal a la luz de las Escrituras y comprobar si evidentemente tiene base bíblica, pero es lo que puedo decir, ¿no?, en este asunto. Más. Yo tenía duda del de Jeremías 32:18. Dice, muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es Señor Todopoderoso. Evidentemente, cuando uno ha nacido en un hogar que no conoce a Dios y que se practica el pecado y ciertos pecados, lo más natural es que esa persona, si no es por la gracia de Dios, reproduzca todo tipo de pecados. Y sí, evidentemente eso se traslada de generación en generación y así todas las generaciones de seres humanos hasta hoy, desde Adán hasta hoy. Ahora, es maravilloso ver cómo en una generación, la siguiente a Adán, tenemos a Abel y tenemos a Caín. Siempre hay la posibilidad de ser una nueva criatura en Cristo, en Cristo. Ahora, sí, la amenaza de Dios es cierta, porque incluso Dios advierte al pueblo que la consecuencia de su pecado no solamente les afectará a ellos, sino a sus hijos, aunque sea por amor a sus hijos. ¿Qué hace un buen padre normalmente?
A veces dice el padre, bueno, aunque a mí me perjudique, aunque sea por mis hijos. ¿Cuántos padres se han roto la espalda para darle una hipoteca a sus hijos? Aunque después la casa fuera para su ruina, porque se pelean por la casa. Pero ¿cuántos padres han hecho esto? ¿Cuántos mineros han muerto para darle un buen hogar a su esposa y a sus hijos? Porque la conciencia humana dice, bueno, soy responsable de mi descendencia, ¿sí? Dios atribuye a ese concepto. Sin embargo, tenemos casos como el de Ezequías, usted lo puede comprobar, que después de que Dios le da 15 años de vida extra, que iba a traer juicio contra él, Ezequías recibe una palabra de Dios, de Isaías, diciéndole que ha hecho mal por enseñar a los babilonios todo el templo y toda su casa. Y que va a traer juicio no a él, sino a sus descendientes. ¿Sabe lo que dice Ezequías? Buena palabra me has dado. Si se lo comen mis hijos, no hay problema. Es terrible. Es terrible. Así somos de egoístas los pecadores. Ahora, Ezequías revela algo en su corazón que ignoramos en el texto porque parece un buen rey. Pero al final dices tú, madre mía con Ezequías. O sea, que es buena palabra. Mis hijos vivirán la destrucción de Jerusalén, pero yo no. Hasta así somos de egoístas. Pero Dios advierte, sí que hay consecuencia. Ahora, ¿te crees que los hijos de Ezequías no eran unos terribles pecadores? Lee acerca de ellos. Idólatras, blasfemos y que sacrificando hasta los hijos algunos de ellos. Como Manasés. Luego Manasés, fíjate, se arrepiente y Dios tiene misericordia de él. Y nace Josías. Es decir, siempre se ve un patrón claro. Dios se complace de aquel que busca la gloria de Dios y que ama a Dios, y Dios trae juicio a aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Cada rey es un ejemplo de eso. Porque si fuese un patrón de maldición generacional, entonces nunca habría nacido Josías de un padre que era Amnón, creo que es, o Amón, que es terrible. El padre es horrible, el padre de Josías. Y sale Josías y es un tremendo rey. Al revés, lo mismo. Tienes a David, Salomón ya, y después ya llega Roboam. Y los patrones nunca casan con esa supuesta maldición generacional, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que vincula al final a una persona? Estar en la voluntad de Dios y cumplir su propósito, estar viviendo lejos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay ningún patrón de maldición generacional. Insisto, la doctrina es perniciosa porque atenta al creyente, además. Si dijera, mira, ¿sabes qué? Hay maldiciones generacionales en la gente que no cree en Dios. Yo diría, no estoy de acuerdo. Creo que son influencia en todo caso, porque hay patrones que no se cumplen en todos los casos, pero bueno, han errado en el blanco. No. Maldición generacional después de ser redimido por Cristo. Yo cuando empecé a leerlo dije, no puede ser esto. ¿Está diciendo a creyente? Sí, el creyente tiene que ser librado después. Le hago una pregunta. Bíblicamente, no me hable de experiencia personal, que yo sé que hemos vivido muchas cosas. ¿Un creyente puede estar endemoniado? Bíblicamente hablando. Yo no puedo decirle, ¿sabe qué? Sí, bíblicamente le demuestro que los creyentes pueden estar endemoniados. ¿Dónde saco el texto? Podría decir, he tenido 100 experiencias liberando endemoniados y he visto gente que potencialmente eran justificados o parecían al menos y sí lo son. O no, yo acredito que hay creyentes que pueden estar endemoniados. Podría hacer una doctrina personal, pero bíblica, hay cosas que no se pueden decir bíblicamente. Por ejemplo, que un creyente puede estar maldito generacionalmente, porque no encuentro ningún texto que diga semejante cosa. Simplemente es que no está. ¿Dónde lo saco? ¿Que le añado aquí un...? No puedo. No hay ningún texto que diga semejante cosa. E insisto, piensen también un poco, fíjese, ¿dónde está alguna persona en la Biblia que hable de que está maldito generacionalmente y que Dios no le incumple su propio pecado? ¿O dónde está la práctica de la iglesia primitiva expulsando demonios de maldiciones generacionales? Porque Pablo expulsaba demonios, Pedro también, Felipe también, Jesús también. Nunca dice que expulsó un demonio de maldición generacional. Incluso en el único caso que es una enfermedad del ciego, dice que no es por causa de sus padres. Es que simplemente es complicado, es difícil defenderlo, la verdad. Cuando Dios advierte de un juicio severo a varias generaciones, está diciendo que si persisten en su pecado, que sí es influencia de padres a hijos, persistirá Dios yendo en contra de ellos y seguirán bajo la maldición de Dios, evidentemente, o bajo el juicio de Dios. Claro, no descartamos esto. Toda persona que no ha entregado su vida a Cristo está atado a todo. A la influencia de sus padres, a sus pecados propios, a cosas que haya hecho, sí, pero ¿quién es el que rompe el patrón? Cristo, el pariente más cercano, se lo he demostrado en Ruth. El que rompe el patrón es Cristo. Lo que no tiene vigencia, como digo, es que después de Cristo hay algo que a Cristo se le haya olvidado romper o liberar, porque entonces estoy diciendo que Jesús no es suficiente para hacer la obra, o la hace en dos fases. ¿Dónde están las dos fases de la justificación? La justificación primera y la segunda en la liberación personal o particular en un evento. Es que yo no lo encuentro más. No, yo no quería preguntar, quería aportar algunas cosas también a lo que dijeron.
justo eso iba a decir, que si hubiese una maldición generacional, tendría que ser el pecado en general, ¿no? Porque viene de Adán y la tenemos todos, ¿no? La única maldición generacional que habría es esa, y aún así Jesús dice que la rompe. Entonces, si esa rota, que es la más fuerte, la más grave y todo, lo demás debería romperlo también, si no, ¿de qué nos libró, no? Vino a sacarnos de la esclavitud, a liberarnos de lo que nos oprimía, pero seguimos oprimidos, pero seguimos atados, entonces no nos libró de nada, entonces estamos igual que antes. Y esa era una cosa. Después, lo de Giezi, que dijo Olga, dice, claro, que no se apartará de su familia la lepra, pero también hay que recordar que la lepra es una enfermedad contagiosa. Entonces, todos los que estén cerca de Giezi van a tener lepra, porque se te pega, ¿no? Y en esa época eran inmundos y demás. Entonces, también es una cosa que se pasa a los hijos y demás, pero el que se acercara a Giezi, como el pecado, que también es influencia, ¿no?, de eso. Y después lo del ejemplo de Jeremías que puso ella, que quizás si podrías explicar eso que hablamos el otro día del pueblo este que no dejó pasar a Israel y que porque a lo mejor sirve de ejemplo. Hay casos, por ejemplo, en el Pentateuco, el pueblo de Israel quiere pasar a Canaán y llegan los edomitas y dicen, por aquí no pases. Y llegan los moabitas y dicen, por aquí no pases, ¿no? Y después de décadas o generaciones, Dios trae juicio a esos pueblos. Dice, por causa de aquella vez que no dejasteis pasar a mi pueblo, viene juicio, ¿no? Y uno diría, qué injusto. Porque viene un juicio a otra generación que no dejó, que ellos ni dejaron ni dejaron pasar ni no los dejaron pasar. Ellos estaban, ya está el pueblo en la tierra prometida y ellos no tienen nada que ver con esa decisión, ¿verdad? Se le imputa una decisión de sus antepasados a un juicio de Dios por ese motivo. Ahora, evidentemente no debemos entender los juicios de Dios así. Dios juzgó a esa generación porque esa generación estaba descartada por Dios por su propio pecado. Y aún es un agravante que aún tenía un juicio pendiente con ese pueblo en particular. El mayor ejemplo es Sodoma y Gomorra, evidentemente. Pero fíjense lo que dice el texto bíblico de Sodoma y Gomorra. Es que es tremendo. Mire cómo Dios es de misericordioso. ¿Qué hace Abraham? Señor, si hay 50 justos, ¿tú librarías toda la ciudad? Libraría toda. Pero es que no los hay. ¿45? No los hay. ¿40? No los hay. Señor, perdón, ¿25? No. ¿20? No. ¿15? No. ¿10? Tampoco. Y dejó de pedir. ¿Y aún qué hace Dios? Saca a Lot, que parece el más justo de todos allí, y a su mujer y a las dos hijas que no parecen nada justas, y las liberta. ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? Dudar de la misericordia y gracia de Dios es terrible, hombre. Y dudar de la eficacia de la obra de Cristo es un error doctrinal. ¿Puede ocurrir que usted se sienta atado a pecados antes de conocer a Cristo? Sí. Como le he dicho, tiene un problema en su santificación si es hijo de Dios, o tiene un problema en su justificación si no lo es. Tan sencillo como eso bíblicamente. Y le recomiendo que lea la carta a los Romanos, capítulo 7, el capítulo 8 al comenzar. Pablo expresa perfectamente lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. Entonces, la palabra de Dios es clara en ese sentido, mucho más clara que este argumento. Ahora, Dios es misericordioso, Dios es poderoso y evidentemente sí, todos aquellos y todas las personas que estamos viendo lejos de Dios estamos acarreando un montón. Vamos, la maldición máxima es que la paga del pecado es muerte, es la primera maldición de Dios. Ahora, cuando dice la Biblia, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿dónde está muerte de aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cristo derrotó la muerte. Es que volvemos siempre al mismo punto, Cristo vale más. Tú pones la muerte, el pecado, la supuesta maldición generacional, pones a Cristo, Cristo vale más. Tenemos un Dios grande y un Dios misericordioso. Por lo tanto, confío en Él plenamente. Como le digo, si usted está refiriéndose a un patrón particular que usted ve que se repite, como le digo, sí hay influencia de los padres, no niego esto, sí hay una influencia de la sociedad también en nosotros, hay un montón de cosas que se pueden ver. Un creyente no está esclavo del pecado. La cadena se rompió, hombre, con Cristo. Ahora, sigue en el pecado, tiene un problema que tiene que resolver urgentemente en Dios. Es lo que le puedo decir bíblicamente. Más. Para acotar algo también, esto de la maldición generacional entra siempre a la persona, uno por necesidad y dos por miedo.
Uno por la necesidad de querer salir de conducta que nuestros padres tuvieron. Entonces, no queremos ser así, puede ser un pecado, puede ser ya una conducta también. Y entonces eso nos lleva a la necesidad de... Y también por miedo, porque algo muy importante de esta parte de las maldiciones generacionales está la parte de las enfermedades. Que muchas personas tienen miedo ya que hay tantas enfermedades que de una manera son herencia. Entonces este tema, bueno, yo fui a un fulano encuentro una vez y bueno, viví muchas cosas que bueno, hasta el día de hoy yo digo, bueno, Dios, me sacó de ahí, gracias a Dios. Dios te tiene que liberar del encuentro que tú Sí, exactamente. Entonces, hablaba mucho de las enfermedades. Entonces, obviamente las personas, oye, mi padre fue diabético, mi abuelo fue diabético, oye, yo no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Viene un estafador, porque eso básicamente viene una persona con una falsa enseñanza a contarte a contarte su experiencia y te dice que yo fui librado de que mi madre murió de cáncer y mis padres y yo tenía cáncer y Dios me salvó. Entonces, oye, yo como por mi necesidad y no basado a la palabra, digo, oye, pues me baso en la experiencia y me dejo llevar a base de la experiencia. Y algo que mi hermana por allá dijo es que este tema económico, como lo mencionó usted, bueno, es un tema que no tiene que ver mucho, pero yo he conocido personas que les iba mal económicamente y oraron, sencillamente oraron y Dios los bendijo. Algunos ni siquiera oraron y Dios los bendijo, porque Dios bendice al que quiere y sencillamente, o sea, Dios siempre va a bendecir y va a tener misericordia del que quiere, es su bondad y punto. Entonces, que esta persona oró y tal, y hizo tal ritual, sencillamente está de más. O sea, porque precisamente he conocido muchas personas que sencillamente, Señor, mira, tengo esta necesidad, y Dios le dio en abundancia. Y sencillamente, pues, o sea, no hay por qué aportárselo a este tema de la maldición generacional y que hay que romperla, porque ahí es donde los creyentes podemos desviarnos por querer hacer doctrina o querer agarrar doctrinas donde no hay base bíblica. Ahora, el tema es el siguiente. Yo les voy a decir algo que quizá les sorprenda. Puede ser una bendición de Dios a una persona que tenga lo justo para comer todos los días hasta que se muera. Repito, Dios te puede bendecir con lo justo todos los días de tu vida. Dame lo justo y necesario. Ahora, asociar bendición a riqueza, ese es el error. Igual que maldición a pobreza. Hay muchos motivos por los que uno puede estar pobre o no. Dicho de otra manera, Jesús, humanamente hablando, era pobre. No tenía ni siquiera donde recostar su cabeza, no tenía para darle sepultura, tuvo que hacérselo un creyente porque él no tenía ni la familia, nada parecido, y tenía solo una vestimenta de ropa. De hecho, su ministerio se basaba en ofrendas y donativos de mujeres más pudientes que él, evidentemente, para sostener la obra y misión. Y con todo, Jesús le daba la bolsa a un ladrón. A Dios no le importa el dinero. Ahora, Dios es aquel que trae recursos, no dudo de esto, Dios es bueno y generoso. Lo que quiero decir es que normalmente en la Biblia se pueden ver dos patrones, ahí sí que veo dos patrones. Verdaderos creyentes que tenían dinero, Abraham es un ejemplo, que nunca les importó tal dinero, y gente que perdió la cabeza y su vida por el dinero. Lo que quiero decir es que Dios lo que garantiza en su palabra es que sostiene las necesidades básicas de sus hijos. Comida, bebida, vestimenta. Y el mayor ejemplo es su santo hijo. Porque ¿quién sería yo para decir que es una maldición vivir de forma austera cuando Jesús lo hizo? Pero yo no quiero vivir como su hijo, ni tampoco como sus apóstoles. Siempre pasa lo mismo. Quiero ser apóstol, pero no quiero morir como ellos ni vivir como ellos. Pablo no tenía, pisó todas las cárceles del mundo. Pero yo soy apóstol, pero para eso no me vale. Lo que quiero decir es que no podemos asociar una cosa con la otra. Dios, ¿tú oras al Señor por un trabajo y Dios te lo da? Sí. El diablo también da trabajos, dicho de una manera exagerada. ¿Te puede ser para mal un trabajo? También. Hay mucha gente que yo conozco que nunca más vuelve a la iglesia y encuentra un trabajo. Y no volvió porque encontró un trabajo. Lo que quería era un trabajo, no era Dios. Es decir, es muy relativo
decir esto. Ahora, sí es verdad que siempre se da ese factor miedo, ¿no? Vas a enfermarte, vas a quedarte pobre, la vida de la miseria, la maldición de Dios. Sí, como digo, suena muy coherente, pero no lo es. De hecho, esto es tremendo. O sea, jugar con la enfermedad genética de una persona. Sí, evidentemente una persona que es diabética, potencialmente sus hijos pueden ser diabéticos. Igual que si tiene gafas, potencialmente pueden tener más propensión a usar gafas. ¿Y qué? ¿Y Dios es menos Dios por eso? ¿Cuál es el problema? Yo le hablo de un Dios, y esto quiero que lo entiendan claro. Yo le hablo de un Dios tan grande que usted puede estar pasando por el mismo infierno en su vida y usted seguir firme en Cristo. Es lo que le puedo decir. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera no se revela cuando todo va bien. Eso es fácil, hombre. Eso no es fe, eso es ventaja. La fe verdadera se revela cuando todo va mal, pero yo entiendo que la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Aunque a mí no me vaya como yo deseara, o aunque esté en sufrimiento. La Biblia garantiza las pruebas y sufrimientos del creyente por causa de su fe. Es una garantía en la Biblia. Ahora, como le digo, Dios sabe lo que hace. Hay creyentes toda su vida que a lo mejor no van a tener una gran economía, pero son fieles a Dios. También le digo evidentemente, revise sus finanzas. Si usted es una mano rota, con humildad, si tengo 500 y 500 me gasto al día siguiente, pues tendrá 0. La economía familiar y la economía local hay que revisar. De hecho, un día me gustaría hacer un taller pastoral de economía de cómo un creyente debe administrar lo que Dios le da. Si entiende que es Dios que se lo da, que evidentemente es así. Debemos ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos da. Ahora, precisamente esto me suena a la ruleta, ¿no? Es decir, soy un mal administrador, hago todo mal, pero ahora voy a romper algo para que me vaya bien. Es jugar a la lotería, literalmente. No he hecho nada bien en mi vida, nunca he cumplido la voluntad de Dios, pero ahora voy a hacer algo particular y todo va a ir bien. Me parece un poco, ya te digo, tramposo, ¿no? En ese sentido. Más dudas, preguntas. ¿No? Sí que tiene que haber. Bueno, no es tan tarde, pensaba que eran las 12 ya, ¿eh? Mañana hay que trabajar, ¿eh? Recuerden. ¿No? ¿Alguna relacionada? ¿No? ¿Seguro? ¿Quedó todo claro? Ahora vayan por ahí rompiendo maldiciones generacionales, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Déjenme que les diga algo, y en esto también excúsenme. A veces puedo ser muy categórico con ciertas cosas, porque no para faltar el respeto, no para hacerle daño, Dios sabe que no, al contrario. Es primero para que usted refresque bíblicamente ciertas cosas. Y segundo, porque me temo que estamos en una generación, la nuestra, en la que decir 5 mentiras consecutivamente y repetirlas, al final es doctrina y es verdad. Es que se cuelan rápido. Entonces hay que ser muchas veces enfático, fuerte en este sentido, confrontar fuerte, con sana doctrina, con paciencia, pero beligerantemente, porque no tienen ningún tipo de impedimento en decir todo lo que quieran, repetirlo como loros, y vivimos así y nada pasa. Y esto no está bien, evidentemente. Y se nos influencia muchas veces por cosas. Por eso, fíjese muy bien qué escucha. No solamente a quién escucha, qué escucha, hombre. Revíselo siempre la escritura. Como decimos, suelen ser mensajes personalistas, de experiencia personal. Rara vez tocan la escritura y la suelen tocar mal. Entonces, es sospechoso también. Es que son. Entonces, como le digo, no siempre estaremos de acuerdo en todo, pero siempre revisemos lo que escuchamos, oímos, y sobre todo cuando se toca la palabra de Dios. Porque, claro, una persona dice una blasfemia y dice esto no está en la Biblia, lo entiendo que esto está mal. Pero a alguien le toca 2 textos bíblicos, le dice algo bonito y encima es muy persuasivo, es capaz de. Y le digo que le sorprendería lo que es capaz usted de decir, pues sí, pero no, nada que ver con el Evangelio. ¿Sí? ¿Bien? ¿Cumplí mi promesa, Olga? Bien. Tenemos pendiente el canon bíblico, que espero que venga a la misma afluencia, porque considero que es mucho más interesante, desde mi punto de vista, conocer, porque el canon bíblico, evidentemente, son esos libros, y no más, y no menos, y dicen, no, prefería maldiciones y bendiciones 2.0, ¿no? Bueno, un poco de canon bíblico también, ¿vale? Terminamos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor mío, que tú nos guíes siempre a toda la verdad, a revisar, Señor, cada cosa que escuchamos, Señor, y también que hemos creído, entendido por tiempo, quizás. Con humildad, Señor, con paciencia, pero también, Dios mío, firmes, entendiendo, Dios mío, lo que tú nos revelas en tu palabra de forma tan clara, que todo aquello que atente contra ello. Es que al final, Señor, siempre ocurre lo mismo. Todo lo que minimice la obra de Cristo en la cruz tiene que ser descartado.
todo lo que hable de lo que tú no eres capaz de hacer, de lo que Cristo no ha sido dispuesto o capaz de hacer, tiene que ser descartado. Porque, Señor, tu obra es perfecta. Tu obra es una obra de gracia tan grande, de misericordia tan grande, una obra de redención tan sublime, que merecemos, Señor, estar toda la vida adorando, honrando y glorificando tu nombre. Y todo aquello que no cumpla esa labor, Señor, tiene que ser descartado, porque tú te debes llevar siempre toda la gloria. Y la gloria que tú te la llevas cuando reconocemos que por gracia somos salvos, que tú has hecho la obra, que no somos merecedores de nada, pero sin embargo tú, Dios mío, nos amaste primero. Tú, Señor, nos has libertado de la esclavitud del pecado. Señor, que podamos entender también nuestro proceso de santificación, que cada día tenemos, Señor, que crecer y madurar en ti, Señor, y dejar atrás, Señor, todo peso que nos asedia, también el pecado, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a pelear, Señor, a batallar y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús.